Hey, ¿qué pasa, mi gente? Uno más de la dinastía Khabib sale y habla de Ilia Topuria, en este caso Usman Nurmagomedov, el primo pequeño de Khabib Nurmagomedov. Sale y dice que Ilia Topuria no merece en ningún sentido ser el mejor libra por libra de peso ligero del mundo. ¿Y tiene algún sentido lo que dice Usman? Bueno, si lo analizamos simplemente por fuera, pues sí, tiene todo el sentido, ya que Ilia Topuria solo tiene 2 peleas en el peso ligero. Contra Jake Herbert, ese knockout espectacular y a la vez espeluznante que le dio. Recordemos que esa fue la primera vez que cayó Ilia Topuria con el patadón que le pegó Jake Herbert. Luego se recuperó y lo acabó noqueando de manera fulminante. Bueno, tiene esa pelea y también tiene por el título que su última contienda contra Charles Bronx Oliveira. En una pelea que parecía que iba a ser dura, pero Ilia Topuria lo acabó rapidísimo. Entonces, ¿tiene sentido lo que dice Usman Nurmagomedov? Pues repito, si lo analizamos por fuera, sí, porque solo tiene 2 peleas, mientras Usman, que se puso como ejemplo, dijo: yo he peleado con campeones, yo tengo muchas peleas en el peso. Y sí, es verdad, y es que siempre ha estado en ese peso. Ilia Topuria llegó apenas ayer al peso oficialmente. Recordemos, y también un punto importante, Ilia Topuria era un peso pluma natural. ¿Que por qué subió de peso? Bueno, para mí son por 3 motivos. Uno, porque se había acabado toda la competición en el peso pluma. Es decir, ya no le quedaban rivales, ya le había ganado a Volkanovski, ya le había ganado a Max Holloway, que eran los más duros, y solo le quedaba una posible revancha otra vez contra Volkanovski. Y Ilia Topuria no es ese tipo de peleador que se quiere quedar estancado en una división defendiendo, que no digo que esté mal, pero Ilia Topuria piensa de otra forma, y por eso subió de peso. Y ese es el siguiente punto, el legado. Ilia Topuria sabía que le iba a traer un gran legado a su nombre y a su carrera, y cómo sería recordado si subía de peso y lograba ganar el segundo campeonato, y era un campeón doble. Por eso Ilia Topuria sube, aparte de que ya le costaba mucho dar el peso pluma, ya que era muy difícil, siendo que Ilia Topuria es pequeño de estatura, pero es muy grande, es muy ancho. Entonces, aunado a que la edad va avanzando y Ilia Topuria ya va a cumplir 30 años, le costaba cada vez más dar el peso. Ese es otro punto por el que subió. Y tercero, por el dinero. Evidentemente esto es un negocio también, e Ilia Topuria se dedica a esto para vivir. Ya hace muchas otras cosas, pero principalmente es peleador. Así que las peleas más grandes y las que más atraigan a las masas, por ende más dinero, son las que también interesan más. E Ilia Topuria sabe esto, repito. Así que enfrentar a los Islam, enfrentar a los Arman, eran las peleas que estaba buscando Ilia Topuria. Principalmente subió por Islam Makhachev y hacer esa super pelea que parrilla el mundo. Al final no se dio, pero Ilia Topuria puso todo de su parte y toda la disposición para pelear por ese título contra Islam Makhachev. Así que por eso Ilia Topuria ha tardado tanto y apenas tiene 2 peleas en el peso ligero. Hay que decir los detalles, repito, si lo ponemos todo por fuera, pues sí, te quedas con que sí, tienes razón, porque es objetivamente cierto. Usman tiene muchas más peleas que Ilia Topuria. ¿Y por qué Ilia Topuria apenas tiene 2 peleas y ya es campeón? Bueno, por el tipo de peleador que es Ilia Topuria y lo que venía demostrando, que es un punto también importante que tenemos que tener en cuenta. Ilia Topuria, si bien es un peso pluma natural, que venía barriendo con todos y venía convirtiéndose en la superestrella más grande que tiene la UFC hoy en día y la cara de la compañía, porque eso es lo que es Ilia Topuria, la cara de la compañía hoy en día. Con esto, ¿qué quiero decir? Que Ilia Topuria no iba a empezar desde abajo en el peso ligero, obviamente. No iba a ir escalando hasta ser top 15, top 10, top 5 y contender por el título. Entonces ya tener muchas peleas y haberse ganado todo. No, mis amigos, la vida no funciona así. No funciona así. Ilia Topuria había hecho méritos de sobra para contender directamente por el título. De sobra. Pero es un punto que ahora no me voy a parar a analizar. Ya lo pasé un poco por encima, pero no lo voy a analizar, porque no es el tema que nos incumbe ahora. Ahora vamos a hablar de por qué Ilia Topuria, para mí, y esta es mi opinión personal, sí es el mejor libra por libra en el peso ligero, el mejor del mundo. Yo siento que Usman Nurmagomedov se tiene que dar cuenta que la UFC es otra cosa. Y que una victoria en la UFC, no quiero demeritar las otras compañías ni el récord de Usman, evidentemente que no se toma así, pero una victoria en la UFC significa algo más y vale más. ¿Por qué? Porque simplemente es el nivel más alto de competición que puedes encontrar. Y sí, el nivel ha subido mucho fuera de la UFC, muchísimo, pero todavía hay una gran distancia, y eso lo hemos podido ver últimamente, ya que peleadores han hecho su debut en la UFC y no les ha ido tan bien. Y hablamos del mismo Patricio Pitbull, un peleador con un recorrido que no se puede agrandar más, un guerrero de 1000 batallas. Patricio Pitbull lo había ganado todo fuera de la UFC y se esperaba y había mucho hype por su ansiado debut, y el día llegó y enfrentó al Pantera. No el mejor peleador de la división, evidentemente, pero sí un duro de la división, un top claro.
¿Y qué pasó el día de la pelea? Bueno, el día de la pelea pasó que vimos todo menos un Pitbull. Para nada vimos ese peleador aguerrido, ese peleador que iba hacia el frente. Vimos un Pitbull bastante, yo diría, nervioso, bastante ansioso y que no se pudo encontrar en ningún momento. Ojo, también mérito de Jair el Pantera. Y no le fue para nada bien y acabó perdiendo esa pelea. Lo cual dejaba claro que por más experiencia y buen peleador que seas, la UFC es otra cosa. Y otro más que te puede hablar de la diferencia de niveles es Aaron Pico. Aaron Pico, que venía muy bien, con un buen récord, con un buen recorrido, se esperaban cosas buenas de él. Y llegó la pelea contra Leroy Murphy. ¿Y qué hizo Leroy Murphy? Bueno, pues muy simple, hacer una obra de arte, hacer el knockout que seguramente gane el premio del año. Eso hizo Leroy Murphy con un precioso y preciso codazo giratorio perfecto, totalmente limpio. Puso a dormir a Aaron Pico y le dio la bienvenida más dura y cruel bienvenida a Aaron Pico, dejando claro que pelear en la UFC es otra cosa y que tú puedes ser muy bueno, pero cuando llegas aquí mucho cambia la situación. Y ese punto es importante y lo quiero tocar, ya que sin querer demeritar el récord ni el recorrido de Usman Nurmagomedov, por Dios, jamás sería tan tonto para hacer eso, pero sí aclarar que son niveles diferentes y que lo que está acostumbrado a enfrentar Usman Nurmagomedov, si bien son grandes peleadores, no tienen mucho que ver con los rivales que se podría llegar a encontrar a alguien en el top de la UFC, que sería el lugar que le tocaría a Usman Nurmagomedov si llega a la compañía. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que Ilia Topuria tiene un mérito tremendo lo que ha hecho. Llegar y pasarle por encima a peleadores de altísimo nivel en dos categorías diferentes. Algo que tiene un mérito, repito, tremendo y que no tiene que ser pasado por alto. Ilia Topuria llegó a pelear contra el más bravo de la división más dura de la compañía, más dura de artes marciales mixtas, que era Charles Oliveira. En ese momento el más duro con el que se podía enfrentar. Recordemos que Ilia sube buscando a Islam Makhachev. Y seguro de sí mismo que le puede ganar. Islam sube de división y ¿cuál es el más duro que queda? Arman Tsarukyan. Pero ¿qué pasa con Arman? Arman está castigado, amigos. Arman Tsarukyan dejó tirada una pelea súper importante, en una cartelera súper importante en enero contra Islam, el propio Islam Makhachev, diciendo, esto siempre según él, que había tenido una lesión de espalda y que no podía pelear, dejando la pelea tirada el mismo día. Entonces Arman Tsarukyan está castigado y no era un rival asequible para Ilia Topuria. ¿Cuál nos quedaba? Charles Oliveira, un Charles Oliveira que venía a demoler a todos en la división, a excepción de Arman Tsarukyan, pero Charles venía a demoler a todos contundentemente en la división, a todos. El rival más duro fue el que tomó Ilia Topuria, porque a veces parece que Ilia ganó el título contra un cualquiera. No, ganó con Charles Oliveira, que si me preguntas a mí, y esto es una opinión ya personal que estoy seguro que alguien seguramente comparte conmigo, Charles Oliveira, solo Charles Oliveira es mejor peleador que todo el récord que tiene Usman Nurmagomedov, que todo su recorrido. Y no quitando, repito, mérito a Usman, porque no es su culpa, él está en PFL, ahí lo llevó su carrera y todavía no ha llegado a UFC. Eso es obvio, pero solo Charles Oliveira es más duro que todos los rivales que ha tenido en su récord y eso creo que es algo objetivamente cierto. Punto, lo ha demostrado Charles Oliveira. Entonces que tú llegues y le hagas al rival más duro lo que le hizo Ilia Topuria a Charles Oliveira solo deja claro que tú eres el mejor libra por libra a nivel mundial. Solo deja eso claro, porque eso no lo hace cualquier peleador. Entiéndanlo, Ilia Topuria no es un peleador normal. Tiene una pegada que da miedo, tiene un grappling exquisito y una inteligencia arriba de la jaula que es digna de analizar. Por eso Ilia Topuria para mí es el mejor y sí puede optar por ese puesto del mejor libra por libra. Porque quitando que no tiene mucho recorrido y esa se la damos a Usman, hay que analizar a más profundidad el nivel, la compañía, los rivales y el por qué Ilia Topuria llegó rápidamente a pelear por el título, porque no es un cualquiera. Y creo que eso lo está obviando Usman Nurmagomedov, porque yo pienso que estos comentarios me hacen recordar mucho a los de Khabib, diciendo 80-20 para Arman Tsarukyan y Ilia jamás ha enfrentado un wrestling, solo ha enfrentado strikers y no tiene lucha y Arman lo va a dominar y le va a ganar. No veo posibilidades para Ilia, no lo veo. Y este tipo de comentarios solo me recuerdan a eso. Y yo repito lo que dije en aquel video. Solo creo que es animadversión a Ilia Topuria. Siento que al Team Khabib y a los rusos simplemente no les cae bien Ilia Topuria y van a intentar ponerle peros a todo lo que haga Ilia Topuria. Y es entendible, Ilia tampoco es que se haya comportado tan bien, siempre está hablando de la lucha georgiana y cómo es superior a la rusa. En su momento también dijo que todos estaban dopados. Así que te deja ver que por ambos lados, no, amigos no van a ser. Y creo que por ahí van las declaraciones de cada ruso y cada tipo del Team Khabib.
van por ahí. Siempre Ilia Topuria es un gran peleador, pero poniéndole un pero siempre. Siempre hay Ilia Topuria, ojo, no se crean que es tan bueno como es. No lo es, y les voy a decir por qué. Siento que van más por ahí. Pero bueno, esa es mi opinión, quizás si lo piensa de verdad, Ilia Topuria no es nadie en el peso ligero. O bueno, no nadie, pero no tiene que ser el mejor y el mejor tiene que ser Usman. Hablando de que están en dos compañías diferentes, ojo, también eso es importante. Y ya lo expliqué anteriormente porque creo que es sumamente trascendental analizar que Ilia Topuria está en la UFC y qué es la UFC. Pero bueno, esa es mi opinión, amigos. ¿Qué piensan de las declaraciones? ¿Están de acuerdo o no? ¿Por qué piensan que vienen? Y nosotros nos vemos en el siguiente asalto. ¡Chao! ¡Wah!